Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Clase número 4. El tema principal son autómatas finitos. Vamos a ver qué son, cómo se comportan y los dos tipos de autómatas finitos que podemos utilizar, así como sus respectivas aplicaciones. Para dar inicio, pues recordemos que siempre iniciamos con un ejercicio, un ejemplo de lo que vimos pues, la semana pasada. Entonces, tenemos acá un alfabeto que es A, B, C, D y Epsilon. Epsilon, recordemos que es una cadena vacía. Se puede utilizar Epsilon o se puede utilizar lambda, eso ya lo vimos. El estado inicial va a ser Q1 y el estado de aceptación va a ser Q6. Basado en lo que ya pues resolvimos en la hoja de trabajo correspondiente, creemos el diagrama de transiciones. Esta es la tabla de transiciones. Donde hay guiones, pues obviamente no hay transición, pero donde hay información, sí hay transición. Si yo me encuentro en el estado Q1 y recibo un estado, un carácter A, pues me muevo al estado Q2, ¿sí? Si recibo un carácter B de Q1, me muevo a Q3. Entonces, resolvamos el diagrama de transición. Voy a dar unos minutos y vamos a ver ahí si alguien lo resuelve, si alguien lo tiene ya hecho. Se observa ahí que hay algunos que ya terminaron. ¿Hay alguno de ustedes que lo pueda mostrar? ¿Que pueda compartir su pantalla? Le dejo ahí para que comparta y muestre cómo quedó su diagrama de transición. Bueno, la mayoría quedó que lo hizo en su cuaderno. Entonces, igual vamos a mostrar en un momentito cómo es que queda. Ok. Sigamos entonces. Un autómata finito denominado AF, o también denominada una máquina de estados, es un modelo computacional que realiza cómputos en forma automática sobre una entrada para producir una salida. Este modelo pues está conformado por medio de un alfabeto, un conjunto de estados finito, una función de transición, un estado inicial y un conjunto de estados finales. Su funcionamiento se basa en una función de transición que recibe a partir de un estado inicial una cadena de caracteres pertenecientes al alfabeto y que éste pues va leyendo dicha cadena a medida que el autómata se desplaza de un estado a otro para finalmente detenerse en un estado final o un estado de aceptación, que este representa la salida del autómata. ¿Cuál es la finalidad de un autómata finito? Reconocer lenguajes regulares, esa es la principal. Esto corresponde a los lenguajes formales más simples según la jerarquía de Chomsky. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y pues ahí tenemos un ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la definición formal de un autómata finito? Es una quinta tupla.
O sea, 5 elementos, donde Q es un conjunto finito de estados. Sigma es un alfabeto finito, o sea, tenemos caracteres de ese alfabeto. Q0 pertenece a Q y este es el que representa el estado inicial. Delta es una función de transición y la función que contiene o es igual a Q es un conjunto de estados finales o de aceptación. Con esos 5 elementos se define lo que es un autómata finito. ¿Cuál es la representación? Esto se puede hacer una representación mediante grafos particulares, también llamados diagramas de estados finitos. De la siguiente manera, los estados pues se representan como vértices etiquetados con su nombre en el interior. Una transición delta desde un estado a otro depende de un símbolo del alfabeto y se representa mediante una arista dirigida que une a estos vértices y que está etiquetada con dicho símbolo. El estado inicial Q0, normalmente así se le va a llamar, se caracteriza por tener una arista que llega a él proveniente de ningún otro vértice. Y él o los estados finales se representan mediante vértices que están encerrados a su vez por otra circunferencia, un doble círculo. Yo les voy a colocar las URL, Johnny, en la plataforma. Yo tengo las grabaciones, pero no he colocado todavía las URLs. ¿Cuál es el funcionamiento de un autómata finito? En un comienzo, pues, del proceso de reconocimiento de una cadena de entrada, el autómata finito se encuentra en el estado inicial y a medida que procesa cada símbolo de la cadena, va cambiando de estado de acuerdo a lo determinado por la función de transición. Cuando este se ha procesado, el último de los símbolos de la cadena, el autómata se detiene en el estado final del proceso. O sea, una cadena puede ser evaluada mediante un diagrama de transición o un autómata finito para ver si es aceptada o no es aceptada. Nota que el estado inicial Q0 de un autómata finito siempre es único, en tanto que los estados finales pueden ser múltiples. ¿Alguien necesitaba preguntar algo? ¿No? Bueno. Los estados finales pueden ser más de uno, pero los estados iniciales van a ser únicamente uno. Es decir, el conjunto F puede contener más de un elemento y también puede darse el caso de que un estado final corresponda al mismo estado inicial. Ahora bien, hay dos tipos de autómatas finitos. El primero es un autómata finito determinista, denominado AFD. Y este es un autómata finito que además es un sistema determinista, o sea, en otras palabras, que para cada estado en que se encuentra el autómata y con cualquier símbolo del alfabeto leído, existe no más de una transición posible desde ese estado y con ese símbolo. O sea, que con un solo símbolo yo puedo tener un punto de transición, no varias transiciones. ¿Sí? ¿Cuál es la definición formal? La definición formal es, como ya lo acabamos de ver, es una quinta tupla con los 5 elementos que acabamos de mencionar. En un autómata finito determinista no pueden haber los siguientes dos casos: que existan dos transiciones del tipo transición Q1 y Q2, o sea, que con el mismo valor yo puedo
trasladarme a dos estados distintos. ¿Ya? Por lo tanto, Q1 y Q2 no son iguales. Y el otro es que en un autómata finito determinista no pueden existir transiciones basadas en cadena vacía, salvo que Q sea un estado final, sin transiciones a otros estados. O sea, un autómata finito determinista tiene que cumplir estos dos temas. No puede haber un estado, o sea, no pueden haber dos estados, dos transiciones basadas en un mismo carácter y no pueden haber transiciones con cadenas vacías. Para eso existe el autómata finito no determinista, abreviado AFND, y este es un autómata finito que, a diferencia de los autómatas finitos deterministas, posee al menos un estado que pertenece a todo el tema de los estados, tal que para un símbolo A que pertenezca al alfabeto existe más de una transición. Por ejemplo, si ustedes ven ahí, si yo estoy en Q0, con la letra B, tengo dos transiciones. Tengo una transición hacia el mismo Q0 y tengo una transición hacia Q1. Entonces, este es un autómata no determinista. Un autómata finito no determinista puede darse los dos casos que ya les mencioné. Que existan las transiciones de tipo delta QA es igual a Q1 y delta QA es igual a Q2, o sea, que con el mismo símbolo yo tenga dos transiciones, y en el autómata finito no determinista sí pueden existir transiciones con cadena vacía. Cuando se cumple el segundo caso, se dice que el autómata es un autómata finito no determinista con transiciones vacías, o AFND-epsilon. Estas transiciones permiten al autómata cambiar de estado sin procesar ningún símbolo de entrada. Considérese una modificación al modelo del autómata finito para permitirle una o más transiciones de un estado sobre el mismo símbolo de entrada. O sea, en un autómata finito no determinista, sí podemos hacer uso de transiciones por cadena vacía. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Y la definición formal sigue siendo una quinta tupla. ¿Cómo así cuando tiene dos círculos? O sea, esto, el Q1. Sí, ingeniero. Ese es el estado de aceptación. Ese se le indica cuál es el estado de aceptación. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Ah, gracias, muy amable. ¿No? La definición formal del autómata finito no determinista sigue siendo una quinta tupla, pero con las restricciones de las transiciones, de las funciones de transición que son aceptadas, ya sea que dos transiciones se lleven a cabo por medio del mismo símbolo o que se utilicen cadenas vacías. ¿Alguna duda? Desde el punto de vista teórico, creo que ahí estamos. Ahora, con los ejemplos. Revisen su diagrama de transición y me dicen si les quedó más o menos así. Sí, ¿verdad? Bueno, al final este autómata, según lo que acabamos de ver,
¿Es un autómata finito determinista o un autómata finito no determinista? ¿Qué creen ustedes? Ahí Miguel dice que es un autómata finito determinista. Carlos dice que es un determinista. ¿Alguien más? Este ejemplo es un autómata finito no determinista, porque hay transiciones con cadenas vacías. Recuerden que son dos elementos que tienen que cumplir para que sea uno de los dos elementos para que sea no determinista. Puede ser en la utilización de cadenas vacías o puede ser que con un mismo elemento yo me pueda mover a dos estados distintos. Y este ejemplo al que acabamos de realizar sería un autómata que acepta o rechaza palabras, acepta o rechaza cadenas. ¿Cuáles son los estados? Si hablamos de la quíntupla, los estados son Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6. El estado inicial pues es Q1, el estado final o el estado de aceptación es Q6 y las transiciones pues son todas las flechas que están intermedias entre esos estados. Ahora bien, analizando este autómata, la pregunta es, ¿acepta la cadena BCC? ¿Qué dicen ustedes? ¿Funciona para aceptar la cadena BCC? La respuesta es sí. Este autómata sí acepta la cadena BCC, y ahí lo podemos ver. Estado inicial Q1, leemos B, pasamos a estado Q3, leemos C, pasamos a estado Q4, leemos nuevamente C y pasamos a estado Q6. Y Q6 es el estado de aceptación. Por lo tanto, la cadena BCC sí es aceptada en este autómata. La cadena AB, ¿será aceptada o no será aceptada? ¿Qué dicen ustedes? Ok, la mayoría dice que no. Pues están equivocados. Sí se acepta. Estoy en estado de inicio Q1, recibo A. Puedo moverme a través de una cadena vacía a recibir un estado B.
luego a través de una cadena vacía hacia el estado Q5 y luego hasta a través de una cadena vacía hasta el estado de aceptación. ¿Sí? Al final, para esto sirven los autómatas. Hay que ampliar un poco el tema de la lógica y poder observar estos casos. ¿Aceptará la cadena BCCC? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ok? Esta cadena no se acepta porque no hay forma de obtener una tercer C. ¿Ok? ¿Qué dicen de esta cadena? BC a la 5C, que en otras palabras sería BC A, C. Pues sí, sí se puede. Estado inicial Q1, recibimos B, pasamos a estado Q3, recibimos C, pasamos a estado Q4, A a la 5 o A a la N se puede mantener ahí en el estado 4 y al final recibo una C y paso a un estado de aceptación Q6. ¿Qué dicen de esta cadena? B, D a la 4. ¿Será que se acepta o no se acepta? Exacto, muy bien, Miguel. Sí, sí se acepta. Tenemos estado inicial Q1, recibimos B, estado inicial Q3, cadena vacía hacia Q5, 4 veces D y cadena vacía hacia Q6. ¿Se acepta ABC?
No, la respuesta es no, no se acepta. Se queda en estado Q4, por lo tanto, le falta para llegar al estado de aceptación, que es Q6. ¿Sí? Ahora bien, aquí tenemos otro autómata no determinista. ¿Por qué no determinista? Porque estando, por ejemplo, en un estado, podemos obtener varios elementos hacia otro estado. Este autómata pues representa números reales sin signo en una notación normal, o sea, puntos decimales, números decimales. Las preguntas son, ¿aceptará 42.7? ¿Aceptará .325? ¿Aceptará 3.14159? ¿Aceptará 23.45? Si vemos 42.7, tenemos el estado de aceptación Q1. Si tenemos un 4, nos movemos al estado Q3. Podemos colocar un 2. Luego tenemos un estado de un punto. Y llegamos hacia Q4 con un 7. Entonces sí es aceptado. Sí hay estado de aceptación con 42.7. Con punto 325 tenemos un estado inicial de Q1, iniciamos con un punto hacia Q2. De Q2 pues tenemos valor 3 hacia Q4. Y en Q4 podemos movernos hacia el 2 y hacia el 5. Por lo tanto, punto 325 también es aceptado. ¿Será aceptado 3.14159? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, sí la aceptan. Porque de Q1 se mueve a Q2, a Q3 con el 3. De Q3 con el punto a Q4. Y sobre Q4, 3, 14.159, pues se mueven sobre el mismo estado de aceptación. ¿Se podrá aceptar 23.45? Sí, efectivamente, 23.45 también es aceptado. Al final, este autómata sirve para manejar números decimales de cualquier tipo. Pueden hacer ustedes las pruebas y se van a dar cuenta que sí van a poder. ¿Ya? Aplicaciones de un autómata finito, ya sea determinista o no determinista, funciona como un compilador para una computadora, haciendo automatización industrial. Puede ser una herramienta de consulta de bases de datos distribuidas. Puede haber una creación de un motor de base de datos relacional. Se puede crear un motor de base de datos orientado a objetos y su propio lenguaje de consulta. Puede existir un simulador robótico con lenguaje de programación.
generador de analizador sintáctico de tipo YAC y Java CC y muchas más aplicaciones. Entonces, ese sería el tema de hoy, muchachos. Espero se cuiden. Vamos a ver. Esa sería la clase de hoy. Y Inge, perdón, hasta acá vender el parcial. sí, vamos a ver. La otra es a partir del 6 de agosto ya estará disponible su primer parcial en la plataforma y va a venir hasta acá. Ahorita no les voy a poner hoja de trabajo, o tal vez sí, pero no sé todavía, yo creo que no. Pero sí vienen algunos ejercicios, como por ejemplo, evalúe si esta cadena es aceptada por este autómata, ¿sí? Las presentaciones yo se las voy a subir a todas a la plataforma. Las grabaciones de las 4 clases también yo les voy a subir las URLs en la plataforma. Esperen el transcurso del día de hoy y todo ya va a estar ahí en la plataforma. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No, Inge, muchas gracias. Bueno, entonces, pilas, cuídense, espero sigan bien y nos vemos el otro fin de semana con el tema del parcial. Para el tema del parcial, igual yo voy a estar colocando información en plataforma para que, por si hay dudas, el otro sábado. ¿Ok? Feliz día, cuídense. Feliz día.